Qué gusto reencontrarme contigo. Tú nos cuentas. Buen día nuevamente. Así es, buen día nuevamente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las tensiones que ha implicado este acuerdo de paz entre Hamas e Israel, y también ahora con algo que, según lo que ha dicho el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría amenazar ya este tan valiente acuerdo de paz, y tiene que ver con una aprobación que se dio el día de ayer en el Parlamento israelí de un proyecto de ley que básicamente lo que hace es aceptar, o más bien aprobar, que la ley israelí se aplique en todo el territorio de Cisjordania, incluso las partes también que pertenecen a Palestina, lo que finalmente sería prácticamente una anexión de facto de todo aquel territorio. No es una ley que está cerrada, porque son 4 aprobaciones por las cuales tiene que pasar este proyecto. Esta fue recientemente solo la primera aprobación, es decir, todavía quedan muchos pasos más, y por supuesto que aquí Estados Unidos ha criticado justamente aquel proyecto. El primero, el secretario de Estado Marco Rubio, va a viajar de hecho ahora a Israel, y antes de subirse por supuesto al avión, dijo ante la prensa que consideraba de que primero no van a apoyar esto en este momento, y que también esto mismo, por supuesto, que lo que hace es poner en riesgo este frágil acuerdo de paz. Quien también ha hablado es el propio vicepresidente J.D. Vance, quien estuvo en Israel y ahora se está yendo. Una periodista le consulta respecto a este proyecto y qué le parecía de que el Parlamento israelí, la Knesset, aprobara este proyecto justo cuando él todavía se encontraba en Israel, y él decía que le pareció bastante raro que le habían dicho por una fuente que él no dice quién fue, pero dijo que alguien le dijo que esto más bien era una maniobra política, algo simbólico, y que si era realmente una maniobra política, era una maniobra bastante estúpida. Así lo dijo J.D. Vance. Pasemos a escuchar lo que dijo, exacto, y ahí comentamos. Oh yeah, that was weird. Sí, fue raro. Me confundió un poco. Le pregunté a alguien y me dijo que era un voto simbólico para reconocer o anexar Cisjordania. Cuando le pregunté, alguien me dijo que era una maniobra política, que no tenía importancia práctica. Era puramente simbólico. Mira, si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida, y personalmente me ofende. Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política, y si la gente quiere votar simbólicamente, puede hacerlo, pero desde luego no nos gustó. Bien, hay que tener en cuenta de que el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su partido Likud no estaban a favor de al menos llevar adelante este proyecto de ley ahora, y ha sido incluso el propio ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien ha impulsado esta iniciativa, pese al pedido de Netanyahu de que no lo hiciera ahora, porque si bien históricamente Netanyahu se ha mostrado quizás de acuerdo de en algún punto anexionar Cisjordania completamente, él reconoce que este no es el momento propicio, que podría afectarle en su relación con Estados Unidos, y por lo tanto había pedido también a sus diputados, los diputados de su partido Likud, que no votaran a favor justamente de este proyecto. Pero aparentemente, por eso hablan de maniobra política, quizás porque es prácticamente una prueba que está usando el sector ultraderecha contra Benjamín Netanyahu al, de todas formas, llevar adelante esta iniciativa, pese a que el propio primer ministro había planteado de que no era el momento propicio y de que no debía hacerse en este momento. Y tú decías anteriormente, Laura, una muestra más de la fragilidad de este acuerdo alcanzado hace algunas semanas, y no es ya el primer hecho que hemos visto en esa línea. O sea, ya han pasado otras cosas en los últimos días que nos hacen dudar de qué tan firme, de qué tan férreo es ese acuerdo de alto al fuego. Claro, y además también de que un Estado palestino futuro se buscaría establecer justamente en Cisjordania. Además. Entonces, por lo mismo, el mismo hecho de que ahora se está hablando de una posible anexión de facto, por supuesto que ahí rompe con aquella intención, por supuesto, pese a que por el momento el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos no habla sobre un futuro Estado palestino. O sea, sí lo menciona, pero habla más bien de que es algo que se podría considerar a futuro si es que la autoridad palestina se reforma, por ejemplo. Es decir, no es algo que esté asegurado en este acuerdo de paz, pero sí se menciona como una posibilidad. No está cerrada la puerta, al menos la aprobación por parte de Estados Unidos. Pero por supuesto que esto genera aún más tensiones en un momento crítico
en esta primera fase del acuerdo. Todavía no comienzan las negociaciones para la segunda fase, que es la parte clave también para poder prolongar esta paz en el tiempo. Claro, lo que menos quiere Estados Unidos y particularmente su presidente Donald Trump es que quede la sensación a nivel ciudadano, a nivel mundial, de que este acuerdo es frágil. Claro, seguramente, y de que finalmente termine cayendo o falle. Exacto. Así que, por supuesto, vamos a ver si es que hay reacciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya han hablado en este caso sus secretarios, pero de todas formas, él ya había mencionado anteriormente de que no estaba de acuerdo con una anexión de Cisjordania. Así que hay que ver qué pasa en ese sentido. Quedamos atentos, Laura. Quedamos atentos. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Rusia, porque una fábrica de municiones fue afectada por una explosión que de todas formas han dicho las autoridades locales que no tendría que ver con un ataque con drones, pero que causó la muerte a 10 personas y al menos 12 de ellas todavía se encuentran desaparecidas. Estamos hablando de miembros del personal de esta fábrica de municiones, una explosión que ocurrió durante la noche del día miércoles. Este incendio, como les mencionaba, se produjo entonces durante esa hora, se extinguió en ese momento. Hay una operación de búsqueda y rescate que ha continuado durante el jueves por la mañana. Esto sucede en el distrito de Kopeisk, que es una zona que limita con Kazajistán. Para que uno se ubique geográficamente, está cercana a Kazajistán, más o menos en el centro de Rusia, pero al sur. Y, por supuesto, ahí lo que dicen también, al menos las autoridades locales, que la fábrica no fue golpeada por drones, pero de todas formas que en otras partes también de Rusia se han registrado otras explosiones también. Entonces ahí queda la duda, quizás esto puede haber sido un ataque organizado quizás por las fuerzas ucranianas, pero al menos en este caso dicen supuestamente que no se trató de un ataque con drones, pero por supuesto que ya se ha declarado un día de luto nacional, el de luto en la región, quiero decir, el día viernes, debido a este suceso que finalmente le quita la vida lamentablemente a 10 personas, a la vez que también se está abriendo una investigación criminal por este hecho. Así que hay que ver finalmente qué conclusiones se sacan, pero es un momento bastante complicado, ¿no es cierto?, que se vive en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Claro, es que en un escenario de constantes enfrentamientos da para pensar que detrás de algo así pueda existir, por ejemplo, una intervención externa. Por supuesto, y teniendo en cuenta que también hubo situaciones similares en las últimas horas en otras regiones. Así que hay que ver ahí qué pasa. Ahora vamos ya a cerrar con este tema, que es un momento histórico que se ha dado en las últimas horas, y es un rezo conjunto entre el Papa León XIV y el rey Carlos III. ¿Por qué es histórico? Porque al menos en más de casi 500 años de historia que un suceso como este ocurría, es decir, la reunión entre un papa y un monarca del Reino Unido, que también de hecho es el líder de la Iglesia de Inglaterra. Ese es también su título, ¿no es cierto?, dentro de su cargo como monarca. No había ocurrido aquello porque recordemos lo que ocurrió en 1534, cuando el rey Enrique VIII, tras el rechazo de Roma a su petición de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, finalmente crea su propia iglesia. Para atrás, yo me acuerdo de eso en las clases de historia, bien. ¿Cuántas veces hablamos de eso en las clases de historia? Bueno, montones. Ya, ese momento, por supuesto, finalmente provocó este quiebre, y lo que decía Enrique VIII es crear su propia iglesia, y desde entonces que no había ocurrido un momento como este en el cual se viese a un papa católico de la Iglesia Católica rezando en conjunto, ahí acompañado de un monarca británico, y por lo mismo también es algo realmente nunca antes visto, al menos en todos estos años desde que comenzó entonces esta nueva iglesia, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Y de hecho ahí también, para darles un contexto, la Santa Sede y Reino Unido no restablecieron relaciones hasta recién en 1914 y solamente tienen embajadores desde 1982. Es decir, también que son recientes las relaciones que han establecido ambos, pero por supuesto aquí ya este es el primer encuentro, por supuesto, entre Carlos III y el rey León XIV. Fue un rezo conjunto de unos 20 minutos, fue acompañado ahí por la reina Camila también, que por supuesto ahí también es un hecho bastante, al menos connotado, notorio por parte de la prensa británica, y por supuesto que ha generado ahí bastantes reacciones, y también aquí se puede hablar de quizás de una unión más grande ahora entre ambos líderes, y ese es el gesto quizás que quiere dar Carlos III. Quizás es el inicio de un reencuentro para otras reuniones que se puedan generar entre otros papas, otros monarcas. Y te lo digo pensando en
todo lo histórico que ya nos relataba. O sea, hay un contexto que viene de siglos atrás y que finalmente culmina con esta imagen, por eso la catalogamos de histórica. Así que veremos qué pasa más inédito. adelante. Con clase de historia y todo, imagínate. Clase de historia y todo, Laura Soto en esta mañana en CNN Chile Radio. Nos vamos